que por ese motivo no hay mucho que protestar, hay que esperar los resultados y bueno, y aplaudir al que gane, que va a ganar por penales, hablando de fútbol, ¿no? Por penales, porque en realidad estamos hablando de un empate técnico. Queridos amigos, como les mencioné, estamos en estudios con el doctor Víctor Andrés García Belaúnde. Él es ex congresista de la República y vamos a conversar con él sobre todos los temas, sobre este que hemos visto ahora y sobre los otros temas políticos que acaecen en el Perú. Doctor García Belaúnde, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué opinión le merece? Un placer estar acá. Gracias por venir. ¿Qué opinión le merece la marcha, su protesta? Bueno, me parece muy pobre, ¿no? La marcha muy pequeña. Poco ¿no? nutrida. Nada, 500 personas entran en un cinema, ¿no? En un local de un cinema. Pero yo creo que... Y sobre su lucha misma, su bandera. A ver, yo creo que no hay mucha bandera que flamear en este momento, ¿no? Yo creo que la segunda vuelta ha sido casi perfecta. La primera sabemos todos los problemas que hubo, pero la segunda vuelta ha sido mucho mejor que la primera. ¿Por qué? Porque primero que han habido 2 candidatos y no 35. Y en segundo lugar, no había listas parlamentarias que distraen mucho. Y en tercer lugar, se han corregido los defectos y pocas virtudes, digamos, que tenía la primera vuelta. Todos los defectos y todos los excesos y errores cometidos en la primera vuelta parecería que se han corregido totalmente. Así que por ese motivo no hay mucho que protestar, hay que esperar los resultados y bueno, y aplaudir al que gane, que va a ganar por penales, hablando de fútbol, ¿no? Por penales, porque en realidad estamos hablando de un empate técnico. Quien va a ganar por... Kuczynski dijo una vez que había ganado por un pelo el año 16. Bueno, ahora si Keiko gana o Sánchez gana, van a ganar no por un pelo, sino por medio pelo. Por medio pelo. Así que yo creo que hay que esperar los resultados y confiar en que se acepten y que no haya ningún problema de asimilación de los resultados para la fuerza que no va a obtener el triunfo, ¿no? Considerando su experiencia política, ¿cuál debería ser la actitud del ganador primero y luego también del perdedor? ¿Cuál debería ser ese talante de ellos, ¿no? Es interesante la pregunta. En realidad, en el Perú siempre ha habido una lucha tremenda por la presidencia. Me refiero en el campo de la democracia. Bueno, también fuera de democracia han habido asaltos del poder, muchísimos, golpe de Estado, disputas de los generales que ganaron la independencia para ser presidente después. En fin, ha habido de todo un poco, ¿no? Después de la guerra con España, los vencedores querían ser gobernantes. Después de la guerra con Chile, los héroes querían ser también presidentes. En fin, ha habido de todo en el Perú. Pero en esta etapa moderna de la vida del Perú, los últimos 60, 80 años, yo creo que esta ha sido una elección muy ajustada y muy disputada, que ha polarizado lamentablemente el país. Algo de polarización ya había, pero esta la ha polarizado. ¿Por qué? Porque son 2 fuerzas que se han enfrentado totalmente diferentes. Antagónicas. No es lo mismo que el 16, que la segunda vuelta, que ganó por un pelo Kuczynski, como dije, disputaban la presidencia 2 fuerzas casi similares, casi gemelas, que era el Kuczynski, los Pepe Causas y el fujimorismo. Acá no, acá ha habido una clarísima diferenciación, antagónicas totalmente, como bien usted dice, y enfrentadas de siempre y de adversarios también de siempre. Entonces yo creo que debe aplicarse, a partir de la confirmación de un candidato ganador, una política de acercamiento, de puentes, de consensos y hablar ya de un gabinete de ancha base, ¿no? Es lo único, pensando en el gabinete y pensando en una ancha base, aún el gobernante debería considerar quizás algún elemento del grupo vencido. Bueno, ¿podría rescatarse algunos elementos entre unos y otros? A ver, qué interesante la pregunta también. Yo diría que esto es un empate técnico, ¿no es cierto? Aquí va a ganar alguien por penales.
Eso significa que los dos partidos han merecido la victoria, pero por circunstancias de suerte, casi una moneda al aire, un penal, una coyuntura, uno ha ganado. De noche, ¿no? Que ha ganado por 5.000 votos, 10.000 votos, 20.000 votos, que es una miseria cuando hay 27.000 personas que debieron votar. Entonces, ante eso, y sabiendo además que una fuerza política ha llegado con 17% de votos propios y la otra 12% de votos propios, nada más que eso, o sea, ahí el 70% que ha votado por uno por otro, de acuerdo para ellos al mal menor. Unos han votado porque son antifogueristas, otros han votado porque no quieren que vengan los izquierdistas o, como decían algunos exageradamente, a mi modo de ver, comunistas o terrucos. O sea, de hecho, ha habido un sector que ha votado en contra por ambos criterios. Siendo así, teniendo una votación prestada el ganador, lo que tiene que hacer es buscar una cohabitación, un gobierno de ancha base con las fuerzas perdedoras, por supuesto que sí, si es posible todas o la mayoría de ellas. Deberíamos considerar entonces que el ganador, el que gane con 50, algo, tiene una legitimidad prestada. Sí. ¿Qué hacer entonces? Eso, convocar a todos, ¿no? Abrir los brazos y convocar. Buscar la legitimidad a través del acercamiento a las fuerzas políticas de oposición, al país que no te quiere, al país que te ha rechazado, al país que no ha votado por ti, al país que no confía en ti. O sea, tiene que generar confianza al día siguiente. Y la única manera de generar confianza es abriendo el abanico y convocando al gobierno a todos. Yo recuerdo que el año 80, cuando el presidente Belaúnde llegó al poder después de 12 años de dictadura, que persiguió a políticos, y a él también, y a su partido también, y que metió preso inclusive a algunos líderes políticos por asuntos también políticos, no delito común. Él convocó, después de su triunfo, a todas las fuerzas políticas para que integren su gobierno. Lo que pasa que las izquierdas no estaban unidas, el APRA no quiso intervenir y solamente aceptó participar el PPC. Y creo que le dio estabilidad a ese gobierno en ese momento. Bueno, ahora, después de muchos años, no 12, pero sí 10 años de falta de gobernabilidad, de 8 gobiernos, pues es una cosa parecida y grave también. Y es una buena oportunidad. Y es una gran oportunidad para limar asperezas y cicatrizar heridas. Y hay muchos que, no sé si por desconocimiento o porque de repente no logran comprender la dinámica política, tratan de eliminar del discurso el discurso de derecha y el discurso de izquierda. En la segunda vuelta, no solamente como discurso, sino en tema programático, era evidente la diferencia y lo diferente que es la propuesta de la izquierda de la derecha. Hoy por hoy, vigentes finalmente. O podríamos hablar de que no están vigentes estas dos fuerzas. Bueno, también es muy interesante la pregunta en el sentido de que en la primera vuelta había dos fuerzas diferentes, muchas diferentes, no solamente dos, claro. 35. Muy disímiles, claro. Pero las dos que han pasado la segunda vuelta eran muy diferentes. Si hubiesen pasado López Aliaga y Keiko eran muy parecidas, pero no pasó López Aliaga, pasó Sánchez y las propuestas llegaron siendo muy diferentes al primer día de la segunda vuelta, pero se acercaron. O sea, Sánchez se corrió al centro, modificó, hizo su hoja de ruta, que no era hoja de ruta, sino hoja de trocha, más que de ruta, de trocha, y se corrió al centro. Ajá. Entonces, si uno empieza a leer las dos propuestas, ya no eran tan diferentes. Y yo creo que ninguno... O sea, coincidían, por ejemplo, en Velarde terminaron coincidiendo. Bueno, increíble. Así ¿no? es. Claro. Y dijeron algo que no tenía mucho sentido, pero que podía llamar la atención, pero que no tenía ningún sentido, pero llamaba la atención diciendo de que iban a expropiar la compañía de teléfonos, la telefónica, ¿no es cierto? Pero eso es una tontería porque está quebrada, y cuando una compañía está quebrada pierde su concesión automáticamente. El Estado debería quitarle la concesión. No es necesario expropiarla, ni confiscarla, ni tomarla. Simplemente una nota que digo, señores, ya usted como no es solvente, no puede usted tener titularidad sobre una concesión. Así que ese tipo de cosas también se pueden aplicar. Entonces yo insisto, el programa de gobierno
segundo de la segunda vuelta, los dos programas de gobierno de la segunda vuelta se parecen mucho. Por tanto, no creo que haya ningún tipo de excusa para hacer algo diferente, ¿no? García Belaúnde, Roberto Sánchez propuso la nulidad de más de 2.000 actas entre Perú y otras de Estados Unidos. El Jurado Electoral Especial ha rechazado estos pedidos. Digamos, ¿debería haber procedido una solicitud como esta? Independientemente del pago, por ejemplo. A ver, bueno, yo creo que no hay mucho que revisar, pero si él quiere, ha debido hacerse, ¿no? Ha debido hacerse algún tipo de esfuerzo. Ahora, hay un pago que viene de atrás, no es cosa de ahora. No. Para evitar que cualquiera pueda irresponsablemente presentar tachas y denuncias, ¿no? Entonces, para evitar eso, para que asuman responsabilidades, se creó ese sistema que yo creo que podría modificarse en el futuro por garantías, cartas fianzas, compromisos. Antes había una figura que se llamaba la plus peticio, ¿no? Cuando tú reclamabas algo y que era incierto, que no era verdadero, que era falso, tú tenías que pagar el doble de lo que reclamabas. Si tú reclamabas 1.000, se demostraba que tu reclamo era absurdo y mentiroso y falso o irreal, tú tenías que pagar 2.000. Ese plus petition se eliminó hace mucho tiempo, pero debería existir en este tipo de reclamaciones. Claro. No te cobro, pero si no me vas a deber el doble. Y pones garantías para saber que vas a poder pagar. Claro. Si no vas a fallar. Para evitar pues la irresponsabilidad, porque acá nosotros lamentablemente somos muy irresponsables a veces y empezamos a reclamar por gusto, ¿no? Para evitar ese tipo de reclamos por gusto o politizado, que es peor, ¿no? Claro. Ahora, hay en un proceso electoral hay momentos que precluyen. Entonces, una mesa que ya fue contabilizada, que no ha tenido una impugnación en su oportunidad, no debería volverse a revisar, porque si no, podríamos entonces tener que revisar todo el proceso. Ese es el problema. Y las 92.000 mesas, ¿no? A ver, desde que el jurado existe como tal, del año casi 80 años, se han ido perfeccionando los sistemas y se han colocado plazos muy cortos, además, y una serie de candados para evitar que los procesos se dilaten. Porque cuando había una dilatación de un proceso muy largo, siempre antes en el pasado había un golpe de Estado. Y eso lo vemos en el año 62, por ejemplo, que prácticamente los resultados se dieron unos pocos días antes del 28 de julio, bueno, y hubo un golpe de Estado, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de problemas y que se posteren o se prolonguen indefinidamente los procesos, hay una serie de plazos que hay que cumplir. Entonces me parece que hay que adaptarse a las circunstancias, pero claro, nunca antes como ahora ha habido una contienda tan justa. Y cuando es muy justa, evidentemente todo parece que está hecho para que uno pierda y otro gane, y no es así, ¿no? Son reglas establecidas con mucha anterioridad. Lo que pasa es que cuando se ganaba por 5 o 10 o 20 puntos de diferencia, pues evidentemente nadie se preocupaba en reclamar. Claro, lo que pasa es que en la estrategia electoral que ya comenzó de cada partido político, este juego de los personeros, hay un tema de sumas y restas. Claro. Entonces, en esa suma y resta, naturalmente, si yo propongo una nulidad, es porque mi estrategia está dada en jugar en esa matemática electoral, ¿no? Claro, si vemos que hay gente que sale a protestar antes de los resultados, es porque quieren preparar todo para protestar cuando salgan los resultados, porque se sienten que han sido derrotados y están creando la sensación de que ha habido un fraude cuando realmente no tienen ninguna prueba para decirlo. Entonces yo creo que esto es parte de una estrategia política y para eso hay que aplicar estrictamente las leyes del proceso electoral. Exitosa. Keiko Fujimori ha descartado cualquier recuento de votos y ha mencionado que ella va a declarar cuando todas las actas sean contabilizadas, ¿no? Bueno, tiene razón. Ahora, lo que sí podría ser público es la revisión de las actas observadas, porque lo que no está observado, bueno, pues no vas a observarlo después de un mes, claro, ¿no es cierto? Pero lo que sí está observado podría hacerse audiencias públicas. Ahora, la norma ordena que se llama. Así es. Y están incluso con cámaras en que se ve cómo cuentan y cantan los votos. Así es. Yo no lo he visto en televisión todavía, pero parecería que es así. Sí. Pero si es así, en buena hora. Pero tiene que haber cierta celeridad.
Eso sí. Porque si cuanto más tiempo esperas, el Perú no puede vivir en la incertidumbre. La incertidumbre daña la economía, daña el turismo, daña cualquier tipo de decisión que puedan tomar cualquier institución pública o privada. Paraliza el país. Y eso es lo que el país no quiere, que lo paralicen. La idea de que este proceso pueda durar un mes más, por ejemplo, es demasiado. Demasiado tiempo. No entiendo por qué los jurados se demoran tanto. Deben trabajar día y noche. Porque hay suplentes que podrían ser convocados para trabajar. Exactamente. No, además exactamente. Hay que entregar muchas horas para salir así de eso. Si van a trabajar 8 horas diarias o menos, como se trabaja a veces en la administración pública, bueno, pues esto va a... Se necesita 2 meses. Así, exactamente. Y eso me parece que deben ser jurados de turno 24 horas, ¿no? Como cuando hay necesidad, como una fiscalía, por ejemplo. Pues claro, porque 24 horas, ¿no? Estamos hablando de un país que está paralizado en el conteo y eso no se puede aceptar. Hay lugares, por ejemplo, y esto se me quedó hace un momento como pregunta cuando estábamos en el tema, pero no quiero dejarla. Puno, por ejemplo, casi le otorga el 90% de votos a Roberto Sánchez y el 10% a Keiko Fujimori. ¿Qué estaría queriendo decir la población de Puno? Un lugar tan... Que no la quiere, evidentemente, ¿no? No, pero claro, no, está bien. O sea, clarísimo, ¿no? No quiero votar por ti, pero ¿cuál es mi mensaje? A ver, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Hace 100 años, en un censo de 1876, por ejemplo, el sur del Perú tenía el 35% o más de la población del Perú. Y Lima tenía el 10 o 15% de la votación del Perú. Hoy día, después de más de 100 años, es al revés. Lima tiene más de 30% de la votación del Perú, 35% de la votación del Perú, y Puno tiene 10 o 15% de la votación del Perú. O sea, han cambiado las cosas. Y por otro lado, vemos que en esta votación, en la sierra, todo lo que es altura, no sé si 1000 metros o 2000, todo lo que es altura ha ganado Sánchez, y lo que es costa, norte básicamente y hasta Ica, ha ganado Keiko. Keiko ha ganado en la costa de Trujillo Costa, pero no Trujillo Sierra. En Huamachuco pierde, en Patás pierde, pero gana en Trujillo. Igual pasa en Chimbote gana, pero pierde en el Cajón de los Conchucos, en el Cajón de Huaylas, digamos, de Ancash, ¿no es cierto? O sea, hay una distorsión ahí que hay que analizarlo. Algo está pasando. O sea, la sierra ha quedado relegada, un poco abandonada, no ahora, sino hace mucho tiempo atrás también. Hay tierras de cultivo en andenderías que no se usan, y se usaban hace 200 años y daban comida a todo el pueblo peruano. Hoy día eso casi no sucede, o sucede menos. O sea, el desarrollo se ha volcado un poco hacia la costa, y causada también, lamentablemente, por la Panamericana. Claro. Debió hacerse la carretera de la sierra primero y después de la costa. Porque la costa, así es, la transversal, porque la costa siempre estuvo bien servida por el cabotaje. Hay que recordar que el último Inca, de los incas verdaderos, no Manco Inca, que viene después, y que era un títere de los españoles, ¿no? De los conquistadores, y que fue coronado Inca por Pizarro. Pero Atahualpa, que fue el gran último Inca nuestro, de nuestro imperio, cuando viajaba de Cusco a Quito, no pasaba por la costa, iba en el camino Inca de la sierra. No tenía que ver el mar para llegar a Quito. Hoy día eso no se puede hacer. Imposible. Hoy día hay que bajar a la costa para poder subir después. Claro. Entonces, claro, toda la relación siempre es hacia la costa. Entonces, algo ha pasado. O sea, el desarrollo del Perú no es parejo. La justicia, el servicio público, todo no es parejo. ¿Podríamos hablar de 2 Perús? Y más también. Después de esta elección. Y más también. Claro. Entonces yo creo que lo que puede hacer Puno se siente afectado, bueno, aparte de todos los problemas que hemos dicho, que es un tema histórico del pasado. Basadre decía que el sur del Perú era lo más rico del Perú. Y los ricos del sur del Perú eran los más ricos del Perú, porque eran ricos de la zona más rica del Perú. Pero en fin,
Eso quizás no sea tan preciso ahora, ¿no? Porque se ha desarrollado el país en todo sentido, ¿no? Y hay minería en el norte también, y hay grandes complejos agroindustriales en el norte también. Pero lo que quiero decir con esto es que Exitosa. hay que darle atención al sur. Puno está muy resentido con el resto del país y sobre todo con la capital por los derechos humanos, las muertes que no se han aclaradas en su momento y porque hay abandono, hay falta de agua, hay anemia, hay mala educación, mala salud, etcétera. O sea, hay un abandono que tiene también responsabilidad, por supuesto, de los gobiernos locales, pero no había un interés particular del centro del país, donde está el epicentro del desarrollo y de la modernidad, hacia los departamentos alejados del Perú. Y eso hay que revertirlo totalmente. Hay poderes fácticos que juegan en toda sociedad. ¿Cuál va a ser el rol o cuál debería ser el rol, por ejemplo, de los medios de comunicación, del empresariado, de la iglesia? ¿Cuál deberían ser esos papeles? Yo creo eso, ¿no? Fijarse en el interior del país, fijarse en el Perú profundo, como se llama, ¿no? Fijarse en los pueblos olvidados, en los pueblos alejados, fijarse en que los servicios del Perú, los servicios públicos, deben llegar a todos los peruanos. La educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, son temas que no llegan casi a las provincias. No hay buenos hospitales, no hay buenas escuelas, no hay buenas carreteras, y hace poco los malvados de la concesión del aeropuerto Jorge Chávez le pusieron impuestos a los provincianos que pasan por el aeropuerto. Que hacen transbordo. Eso es perverso. Eso es perverso. Eso es hacer un daño al país de unos alemanes que han venido sin un tipo de conciencia nacional, ¿no? Interés nacional, no interés por servir al país, simplemente pensando en ellos, creando a través de una adenda que no tiene nada que ver con el contrato, que distorsiona el contrato original. Pero salió Ocitrán a defenderlo. Bueno, es que Ocitrán pues sirven a los que le pagan, porque Ocitrán vive de ellos. O sea, y eso hay que corregirlo. A propósito también, ¿cómo es posible que Ocitrán el 80-90% de su presupuesto lo den las empresas que ellos fiscalizan o supervisan? ¿Cómo es así? No se puede ni aceptar. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Es como que usted le pague a la fiscalía, ¿no? Exactamente. El empresario o sea, los abogados que le paguen a los jueces para que dicten justicia. No, pues. Eso sería inaudito. Eso no se puede hacer. O los choferes, todos los choferes de las compañías de transportes le paguen a la policía para que salga a cuidar el tránsito. No, claro. Pues. Eso es una distorsión. Entonces, todo eso hay que corregirlo. Para que el peruano de a pie o del interior del país se sienta que su Estado lo sirve y no lo explota. Le voy a contar una anécdota. Yo estoy hace mucho tiempo en Ayacucho, en la zona del Brae, muy cerca, y le preguntaba a una persona, ¿Usted paga cupos? Sí. ¿Cuánto de cupo pago? Bueno, me dijo, yo pago cupos 10%. Ah, ya. ¿Y por qué? Muy sencillo, me dijo. Porque yo pago cupo 10% y los terucos me dejan trabajar. En cambio, la SUNAT me cobra más y no me deja trabajar. Eso se me quedó grabado. Eso no se puede ni aceptar. O sea, no podemos tener un Estado que explote al ciudadano. El Estado está para que sirva al ciudadano. Que el Estado está para que servir al ciudadano. No para castigar, sino para educar al ciudadano. Para justificar el dinero que el ciudadano da al Estado para que el Estado lo proteja y lo sirva. Exitosa. Y le dé los servicios públicos elementales y básicos. Hay tareas pendientes. ¿Cómo incorporar masas de trabajadores al sector formal, por ejemplo? Hay una frase que tomé de Pepe Luna en la campaña electoral, y él mencionaba su historia cuando había sido niño, y dijo, yo vengo de ese Perú en el cual el día que no vendes, no comes. ¿Cómo revertir eso? Bueno, o sea, si no vendo, no como. Porque acá hay un Ministerio de Trabajo que es trabajo y promoción social, pero no promueve el trabajo. No promueve ningún tipo.
Es un ministerio antitrabajo. No promueve el trabajo. Hemos visto cómo la SUNAFIL casi se vuelve un acosador de los empresarios formales. Acosador. Antes, ¿la formalidad ha mejorado o ha empeorado con SUNAFIL? Hay más informalidad ahora. O sea, ¿para qué la creas si vas a crear más informalidad? Se corre la gente. Claro, tú tienes que crear instituciones o organismos que promuevan el trabajo, no que lo alejen el trabajo formal. Y hace poco hemos visto cómo el IPSE, ¿no? La defensa civil, el certificado de defensa civil, antes era inopinado. Cuando la gente veía que algo no funcionaba bien, caían y los investigaban. Hoy día las municipalidades tienen una autorización por tener más recursos de 2 años. Si cada 2 años tú tienes que renovar tu certificado de defensa civil, si no te multan o te cierran el local. Hemos visto muchos empresarios que le cierran el local meses por tonterías. O sea, hemos hecho un Estado que fomenta el empleo informal y que fomenta la corrupción con tantos requisitos y exigencias que le hace ver y pagar al ciudadano de a pie. Claro, y recaudador al extremo, ¿no? Doctor García Belaúnde, le agradezco mucho su presencia en el programa. Se quedó en el tintero la pregunta del tema municipal, pero le invitamos para conversar sobre ese tema. Eso, hay tiempo para eso todavía. Por supuesto, cuando ya estemos... Pero nuestro candidato en Acción Popular va a ser Alberto Tejada, que es un gran médico, es un gran árbitro de fútbol y ha sido un alcalde 3 veces exitoso de San Borja, así que va a ser candidato a la alcaldía de Lima y esperemos que el triunfo lo acompañe. Bien, gracias al doctor Víctor Andrés García Belaúnde por acompañarnos y naturalmente lo vamos a tener en una nueva oportunidad.